Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar acerca de la lectura, la disputa por la nación, perspectivas y opciones del desarrollo. Bueno, primero voy a dar una breve introducción acerca de los autores. Uno de ellos es Ronaldo Cordera Campos. Bueno, él es un economista y político mexicano. Es licenciado en Economía por la UNAM. Tuvo sus estudios de posgrado en la Escuela de Londres de Economía. Es colaborador semanal del periódico La Jornada y colaborador catorcenal del diario El Financiero. El otro es Carlos Alejandro Tello Macías. Él es un político y economista mexicano que ocupó las embajadas de distintos países como Cuba, Portugal y la Unión Soviética. Tuvo la titularidad de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Es miembro del Partido Revolucionario Institucional desde 1976. Se desempeñó como subsecretario de Hacienda entre el 75 y el 76. Posteriormente fue director general del Banco de México de septiembre a noviembre de 1982. Bueno, aparte actualmente se desempeña como catedrático de la UNAM. Bueno, a lo largo del texto se puede ver cómo se exponen dos proyectos totalmente distintos, este, lanzados por diferentes sectores de la sociedad. Uno de ellos es lanzado por los empresarios que tienen una afinidad hacia el capitalismo y otro es propuesto por los obreros, que ellos van más para un proyecto nacionalista. Bueno, primero empezaremos por decir que es una privatización. Bueno, una privatización es poner bajo la explotación y la administración del sector privado empresas, bienes o servicios de propiedad estatal. Primero voy a empezar dando una breve introducción acerca de antecedentes históricos. Bueno, la privatización de empresas estatales empieza en el mundo con el gobierno de Margaret Thatcher en Reino Unido. Esta política se extiende a diferentes países. Entre los países en desarrollo y en América Latina, Chile es el país que inicia con este proceso y lo lleva a cabo de una manera, pues, para ellos bastante exitosa. Eh, en el ámbito internacional, la privatización se convierte en una de las recetas para una sana política económica y es recomendada por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial. El secretario en ese entonces del Tesoro de Estados Unidos también hace suya esta receta. Y la privatización es vista como sinónimo de modernización, eficientización y saneamiento, y pues es también visto como un saneamiento de las finanzas públicas. Bueno, el proceso de privatización aquí en México es a lo largo de 3 etapas. La primera inicia en 1984 a 1988. Se realiza la privatización de varias empresas de diversa índole y actividad. La segunda es de 1988 a 1999. Se realiza la privatización a fondo de varios sectores, como los de siderurgia, banca, teléfonos, y la tercera y última etapa es entre 1995 y 2000. En este periodo se profundiza aún más en el proceso y se realizan cambios constitucionales para vender Ferrocarriles de México y la comunicación vía satélite. Bueno, el primer proyecto que se expone es el proyecto neoliberal y este tiene como fundamento a la doctrina neoclásica. Este proyecto se viene gestando por ahí de los finales de los 60s, 70s y viene a llevarse a cabo hasta la década de los 80s. Al principio se aplica solamente a países centrales para después pasarlo a países de la periferia. Eh, Empieza un pensamiento que dice que el culpable de todas las crisis es el gobierno y todo el aparato estatal. Este proyecto tiene varias ideas fundamentales. Ellos vienen diciendo que estaríamos mejor con una reducción de la participación estatal y vienen a vendernos esta idea de que el libre mercado ayudará a una mejor asignación del ingreso. Pero pues las realidades eran otras, ¿no? Entre ellas pues que, que el libre mercado o el proyecto neoliberal entra, bueno, aquí por lo menos América Latina
de una manera muy violenta con gobiernos autoritarios y violentos. También ellos vienen con esa idea de quitar totalmente las ideas keynesianas y el Estado benefactor. Esto con el fin de que el libre mercado ponga en movimiento la economía para beneficio de las empresas y los dueños del capital financiero. Y pues esto para que ellos puedan actuar con total libertad. Eh, en otras palabras, ellos buscan la hegemonía de los capitalistas sobre la clase obrera, pues como siempre ha sido, ¿no? Eh, Cambian a Keynes por una doctrina neoclásica. Se le toma más importancia a las políticas monetarias que a las fiscales. Y también toman como algo muy importante la estabilidad económica, el crecimiento económico, no, la estabilidad económica encima del crecimiento económico. Empiezan a reducir el gasto público que se destinaba a servicios colectivos de bienestar social, y ellos empiezan a argumentar que esos servicios, al ser privados, podrían ser más eficientes. Un ejemplo es, una vez leí que el sistema de salud en México era tan deplorable porque así las personas irían o preferirían tener un servicio que les brinden los hospitales privados, porque es mejor, de mejor calidad, te hacen esperar menos tiempo y todas esas cosas. Empieza la privatización de muchas empresas públicas con el argumento de que el gasto estatal era mucho y que provocaba un déficit. Un ejemplo de esta privatización es que inicialmente, en diciembre de 1982, el Estado controlaba más de 1.155 entidades paraestatales, de las cuales 724 eran empresas de participación estatal mayoritaria, 75 de participación minoritaria y 103 organismos descentralizados y 223 fideicomisos. Bueno, ahora bien, del 1 de diciembre de 1982 a la fecha en que inicia su mandato Miguel de la Madrid, hasta el 30 de noviembre de 1988, se desincorporaron 741 entidades paraestatales y se crearon otras 61. Así, para noviembre de 1988, el Estado solo controlaba 427. Y es una gran diferencia cómo pasan de 1.155 empresas, entidades paraestatales que ellos tenían, a solo controlar 427. Ahí es cuando empieza, desde ese sexenio, todo el proyecto neoliberal, que uno de sus principales objetivos y propósitos era la privatización de muchas empresas que estaban controladas por el Estado. Este proyecto también decía que disminuiría el costo de la mano de obra en México y así Estados Unidos mantendría las ventajas sobre nosotros, porque recordemos que este proyecto neoliberal entra como condicionamiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. No se permitiría la organización de trabajadores. También se buscarían que los procesos productivos no dejaran de ser intensivos en el uso de la mano de obra, o sea que seguirían teniendo la misma necesidad de la mano de obra, digo claro, a precios muy bajos, pero según ellos eso nos hacía muy competitivos. Otro de los puntos yo creo más polémicos en cuanto al campesinado es que toda organización campesina y todo movimiento de lucha sería reprimido, y un ejemplo de ello es todo este proceso de la guerra sucia, en donde el personaje más destacado es Lucio Cabañas, un campesino que lucha por unos mejores derechos y es perseguido incansablemente hasta que logran atraparlo y matarlo. También aquí podemos relacionarla con la lectura anterior, en donde empieza un gran cambio en la parte educativa, ya que empieza esta extranjerización de la educación, en donde mandaban a estudiantes a aprender a Estados Unidos, concretamente, en específico, y luego regresaban aquí para aplicar las políticas que allá les habían enseñado. Pues en concreto de este proyecto, la estrategia neoliberal pretendía reducir aquello que no le permitía a los capitalistas extraer el plusvalor
que ellos querían y que lo estaba extrayendo el aparato estatal. Ellos, siempre en búsqueda de una mayor ganancia, empezaron a bajar salarios, menores prestaciones, empiezan a mandar esa mano de obra que no se contrataba aquí, así empieza a emigrar hacia Estados Unidos. Y esa mano de obra que llega a Estados Unidos pues es mal pagada, porque muchas personas son indocumentadas, es mal pagada, no tienen derecho a ningún servicio, son explotados porque no hay ningún sindicato que pueda ayudarlos o respaldarlos porque no son legales, y ellos se aprovechan de esa debilidad de los trabajadores mexicanos indocumentados. Y ante esta propuesta surge otra, o había otra, que es el nacionalismo revolucionario. Bueno, el nacionalismo nace como una necesidad histórica, una unidad fuerte de la cultura de los pueblos mexicanos, tratando de tratando de articularse a sus raíces milenarias y a sus identidades étnicas y culturales de los pueblos originarios. Eh, en, es, Surge como la ofensiva ante la globalización que aplasta, destruye a las naciones en su individualidad. Ellos se tienen que agarrar de sus raíces profundas que explican la propia existencia en busca de sus afanes de libertad. Bueno, este se rige por un buen manejo de los recursos naturales, eh, por el fortalecimiento de la independencia económica, ya que recordemos que México ha sido un país históricamente sometido y en la actualidad es un país dependiente económicamente de Estados Unidos. Entonces lo que buscaba el nacionalismo es esa emancipación del resto de los países, pero en específico y más de Estados Unidos, porque somos el país que más dependemos económicamente. Eh, este nacionalismo nace más de una idea revolucionaria que de una idea europea conservadora, en donde ellos tenían esa noción de que el nacionalismo era someter a otros países para ellos poder estar mejor. Eh, Ellos tienen más la noción de devolver a la nación lo que estaba en manos, lo que estaba o lo que está en manos de los particulares por medio del Estado. Eh, este proyecto es muy diferente al neoliberal, ya que este busca la integración económica nacional de obreros, trabajadores, eh, de diferentes pueblos indígenas, de campesinos, de todas las masas que se encuentran en el país. Mm, este nace a partir de la Revolución Mexicana y plantea principalmente esos ideales en donde está pues la repartición de tierras, ya que muchos grupos que lucharon en ese entonces en la revolución no se habían visto beneficiados realmente con los gobiernos postrevolucionarios. Empieza una alianza, o ellos exigen una alianza entre Estado, campesinos y obreros, que el neoliberalismo busca reprimir. Se, Se basa principalmente en brindar derechos, garantías individuales, y que el Estado es el encargado de garantizar esas condiciones que necesita la población. Una, una de las principales características es que busca o destaca la igualdad de todos los hombres y mujeres, evitando así los privilegios de razas, sexos o de clases sociales. Um, de hecho, eso sí se ve reflejado en la Constitución, que, que toda el área de los recursos naturales será solamente explotados por la nación. Habrá defensa de los derechos humanos, de la clase trabajadora, en donde empezarían pues mejores condiciones para los trabajadores, en donde habría derecho de huelga, mejores salarios, seguro social y pues concretamente en pues para ayudarlos a elevar el nivel de vida que tienen los trabajadores. En cuanto a la teoría del proyecto, um, esta dice que la producción está por encima de la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que la producción es lo que determina el comportamiento del consumidor. Y podemos relacionarlo con lo que pasó en Chile durante el régimen de Pinochet, ¿no? En donde una de las cosas que más importaban eran
productos lujosos, motocicletas, cosas que la mayoría de la población no podía costear. Entonces, esta dice que la fuerza del mercado queda sujeta a las preferencias de los consumidores. La orientación de la producción que se lleva a cabo será hacia se concentrará hacia la mayor población, que en este caso son obreros, trabajadores y campesinos. Entonces ellos pondrán más énfasis, más interés a los productos de primera necesidad, a los que todos necesitamos, a los que a los que todos podemos acceder y de los que son necesarios para subsistir. Se busca también la autosuficiencia alimentaria, en donde se apuesta por impulsar al sector agrario, bueno, al sector agrícola, y ya que esto ayuda a la integración social de la nación y también esto ayudaría a independizarnos de los países a los que les compramos estos productos. Esta propuesta, más que nada, se centra en esta lucha histórica que siempre hemos tenido los países del centro y de la periferia, en donde los países de la periferia somos dependientes económicamente, también de nuestros alimentos, del capital, de petróleo, de todos los servicios básicos. Entonces pues el nacionalismo revolucionario apuesta por por recuperar la nación de las manos de los extranjeros para beneficio solamente de, en este caso, de los mexicanos. Y esto se verá respaldado a través de un amplio apoyo al sector agrario, al sector de salud y, lo más importante, bueno, yo creo, al sector de la educación, en donde ellos serían enseñados para posteriormente ayudar al desarrollo de la nación. En cuestión de salud, se buscaría principalmente que los servicios llegaran a muchos sectores vulnerables y marginados que actualmente no lo tienen ni tampoco en ese entonces lo tenían. Con los empresarios se llegaría a un acuerdo en donde se apoya el proyecto nacionalista, pues el sector empresarial es de gran importancia, ya que pues es el que realmente produce trabajos, es el que y y pues mis conclusiones son que no entiendo muy bien porque el proyecto nacionalista revolucionario no triunfó o porque no se escucha mucho de él. Tiene tintes socialistas y yo creo que es una propuesta, pues de base por lo menos lo que dice la lectura es una propuesta fantástica en donde la población tendría acceso a muchas cosas de las que no tiene ahorita. Podríamos acceder a un mejor sistema de salud, tendríamos mayores salarios, no seríamos dependientes de otros países, apoyaríamos a nuestras comunidades que están marginadas y sin embargo triunfó el proyecto neoliberal. Sí entiendo el porqué, pero pues qué triste, ¿no? Que algo tan genial como el nacionalismo revolucionario haya muerto y podríamos pues retomarlo, ¿no? Como una propuesta ahorita que el capitalismo se anda convulsionando por un virus mundial. Y pues creo que esa propuesta tiene muchas respuestas ante todas las problemáticas sociales, económicas y de muchas índoles que tenemos actualmente.